Muchas gracias por su presencia esta mañana. Permítanme decirles que es un gran placer para mí recibir al presidente de Ecuador en un momento importante para las relaciones bilaterales entre la Unión Europea y su país y también entre la Unión Europea y la región andina. Como saben ustedes, el presidente ha tenido la generosidad de venir a Bruselas días antes de que tengamos la cumbre entre América Latina y la Unión Europea, que como saben tendrá lugar este fin de semana en Lima. Para mí es un honor y un placer recibirle. Hemos podido hablar de todos los temas importantes de la agenda de Ecuador y también, sin duda, de todos los temas importantes de la agenda bilateral entre Ecuador, la región y la Unión Europea. Me gustaría decir que para nosotros Ecuador es un país importante en la región andina, un país con el que tenemos relaciones bilaterales espléndidas, un país que se comporta desde el punto de vista de los temas internacionales de la forma más constructiva posible. Hemos discutido sobre los problemas que tuvieron lugar no hace mucho tiempo con algunos de los vecinos y estamos seguros que Ecuador va a reaccionar y va a seguir reaccionando de la manera que corresponde a un país tan serio, tan riguroso como Ecuador. Esperamos también que en la cumbre que va a tener lugar en Lima podamos avanzar en las relaciones bilaterales entre la Unión Europea y la Comunidad Andina. No sé si llegaremos a terminar todo el proceso de negociación, pero teniendo en cuenta que la última reunión preparatoria que tuvo lugar en Quito en el mes de abril fue una reunión positiva, nos hace esperar que tengamos éxito en Lima y que podamos seguir moviéndonos en la dirección adecuada. Yo creo que será beneficioso para la región, beneficioso para Ecuador y sin duda también beneficioso para la Unión Europea. Presidente, muchas gracias por venir. Gracias. Buena suerte y hasta pronto. Bien, yo quisiera agradecer al señor Solana su gentileza y a toda la Unión Europea. Está por demás decir la importancia que para un país como Ecuador tiene la Unión Europea en particular, ya también por razones personales. Bélgica es un país al que quiero profundamente y estoy muy feliz de estar nuevamente visitando esta tierra tan querida y que tan buenos recuerdos me trae. Veníamos con básicamente 4 puntos a tratar de la Unión Europea. Ya hemos dado declaraciones sobre el primero de ellos después de nuestra cita, nuestra reunión con el señor Barrot, comisionado para migración y otros aspectos judiciales, etcétera, de la Unión Europea. Veníamos a hablar con la Unión Europea precisamente sobre ese punto, migración, que hemos dado declaraciones al respecto, pero también veníamos a hablar del problema lamentable que tuvimos hace unas semanas y que continúa con el hermano país de Colombia. Queríamos decirle personalmente a los representantes de la Unión Europea y a través de ellos a toda la Europa y al mundo entero que Ecuador es un país de paz, que tiene un gobierno profundamente comprometido con la paz. Hay muchas cosas que tal vez no se conocen, que Ecuador es de los países occidentales con mayor cantidad de refugiados. Tenemos 50.000 hermanos colombianos con estatus de refugiados viviendo en Ecuador y 300.000 más sin ese estatus, pero muchos de ellos desplazados por el conflicto colombiano y siempre han sido recibidos con los brazos abiertos y se han integrado de la mejor manera. No es solamente Ecuador de los países que más refugiados tiene en el mundo occidental, sino también el país tal vez que mejor trata y donde mejor se integran esos refugiados. El mundo entero tiene que conocer que por el conflicto colombiano, Ecuador tiene 11.000 soldados y policías en la frontera norte, cuando en épocas de paz se requeriría tal vez la 10ª parte. Que esa fuerza pública en la frontera norte nos cuesta más de $100 millones anuales, lo cual es una inmensa cantidad para un país pobre como Ecuador. Que ese conflicto nos ha costado vidas humanas, decenas de muertos en los últimos años en nuestra fuerza pública, campesinos, agricultores, etc. Que Ecuador, en la lucha antidrogas, es tal vez los países más exitosos de la región, que en nuestro territorio no tenemos cultivos de droga, cultivos de coca, y luchamos fuertemente contra ese narcotráfico de forma muy exitosa, le insisto, los países más exitosos en la lucha contra el narcotráfico. ¿Qué quiero decirles con todo eso, mis queridos amigos? Que lejos de lo que se quiso decir en un momento dado, por existir una base de las fuerzas revolucionarias colombianas en nuestro territorio, lejos de lo que se quiso decir que Ecuador es cómplice de la FARC o su gobierno tiene alguna relación con la FARC, desde hace mucho tiempo Ecuador es víctima de un conflicto que no es nuestro y ha puesto mucho esfuerzo
para evitar que ese conflicto se expanda, para articular acciones con Colombia y luchar contra los grupos insurgentes. Sin embargo, el 1 de marzo pues, se recibió un bombardeo por parte de Colombia, pero el mundo entero debe tener claro que gracias a Dios Ecuador no tiene guerrilla, no tiene paramilitarismo, no tiene narcotráfico, no tiene cultivos de droga, no tiene narcopolítica, no tiene parapolítica. Lamentablemente esos problemas están en Colombia. Y eso le hemos pedido a la Unión Europea y al mundo, que intervenga, que interpongamos nuestros buenos oficios para tratar de encontrar una solución pacífica al conflicto colombiano. Y si Colombia, como país soberano, su gobierno, decide, como ha decidido, tratar de solucionar militarmente el conflicto, lo respetamos, pero por favor que proteja sus fronteras y no expanda el conflicto. Entonces, que quede claro, los países vecinos no somos ni cómplices ni autores del conflicto colombiano, somos víctimas de este conflicto y el gobierno colombiano debe garantizar que ese conflicto no se expanda y desestabilice la región. Pero también venimos con una agenda propositiva. Proponemos el Plan Ecuador en respuesta a ese Plan Colombia militarista, guerrerista, es decir, un plan basado en el desarrollo humano, seguridad en función del desarrollo humano. Uno de los problemas que tenemos en la frontera norte y sur colombiana respectivamente, norte ecuatoriana y sur colombiana, es la ausencia del Estado. Y por eso hay apoyo para los grupos irregulares, porque tal vez los únicos que llegan a esa zona son dichos grupos. Necesitamos presencia del Estado, necesitamos educación, salud, vialidad, créditos, alternativas productivas. Y ese es el Plan Ecuador. Y en él necesitamos el apoyo de toda la comunidad internacional. Y también hemos venido a proponer una iniciativa muy innovadora, de ruptura, que puede marcar un hito en las políticas energéticas y económicas a nivel mundial, que es el proyecto ITT, Ispingo Tambococha Tiputini, las reservas comprobadas más grandes de petróleo que tiene Ecuador, pero que están en un parque nacional, el Parque Nacional Yasuní, una de las regiones de mayor biodiversidad del mundo. Un país pobre como Ecuador necesita esos recursos, cerca de 700 millones anuales nos daría la explotación del campo ITT por muchos años, por muchas décadas. Pero estamos dispuestos a dejar ese petróleo en tierra, hacer ese inmenso sacrificio para conservar el medio ambiente, para evitar el cambio climático. Pero eso sí, también exigimos corresponsabilidad, porque ya basta decirnos a nosotros no talen, no exploten, cuando otros países depredaron su medio ambiente. Cuidado, los pobres nos responden, después de tantas exigencias, bueno, finalmente que queremos morir contaminados como los ricos, ¿verdad? Dado que sus condiciones de vida no mejoran. Entonces necesitamos corresponsabilidad de la comunidad internacional, por eso hemos propuesto al mundo, y eso también hemos hablado aquí en la Unión Europea, hemos propuesto al mundo, señores, Ecuador está dispuesto a hacer un gran sacrificio, dejar el petróleo bajo tierra, pero al menos compénsenos con la mitad de lo que dejaremos de recibir. El principal aportante en esa iniciativa, el mayor sacrificio lo va a hacer Ecuador, en función del capital natural mundial, en función de evitar ese cambio climático que tanto nos está afectando. Pero necesitamos la corresponsabilidad del resto del mundo. Necesitamos reunir unos 350 millones de dólares anuales como compensación que pide el país para mantener ese crudo en tierra. Y le insisto, nosotros estaríamos sacrificando otros 350 millones de dólares. Esperamos sinceramente que esta iniciativa tenga éxito. Esperamos la colaboración de la comunidad internacional porque, les insisto, marcaría un hito en la política e historia energética del planeta, es decir, compensar para no explotar y con ello evitar la quema de combustibles fósiles, mayor contaminación, preservar la biodiversidad, la renovación del ambiente, etc. Pero también marcaría un hito en las políticas y lógicas económicas a nivel mundial, que hasta ahora solo compensan la generación de mercancía, lo que para disfrutar tengo que pagar, y empezaríamos a compensar lo que en justicia es más correcto, la generación de valor, porque esa selva amazónica genera tal vez el bien más valioso, aire puro, lo cual permite la vida en el planeta, y los países de la cuenca amazónica no recibimos nada a cambio. Entonces también marcaría un hito en la política económica al empezar a compensarse la generación de valor, no solo la generación de mercancía. Estas son las iniciativas que traemos a la Unión Europea y al mundo en una agenda propositiva de un país, les insisto, pequeño, pero con un pueblo noble, y un país que históricamente ha sido los más pacíficos de la región y que está siendo víctima de un conflicto en un país hermano, al cual estamos dispuestos a ayudar a solucionar, pero siempre por la vía de la paz, por la vía del diálogo, por la vía diplomática. Jamás cuenten con nosotros para la guerra, para la muerte. Muchas gracias.